Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En este video voy a explicar con mis propias palabras cómo es que una red neuronal puede aprender a clasificar lo que son imágenes. Para clasificar imágenes en una red neuronal debemos comprender y saber cuáles son las redes neuronales convolucionales. Este tipo de redes se utilizan cuando definimos entradas y características específicas que van a ir analizando parte por parte de la imagen para darle algún sentido, para ver si tiene algún tipo de eje, posicionamiento, tamaño, etcétera, etcétera. Este tipo de redes asemejan a las neuronas que trabajan en un ojo humano, es decir, las que son conocidas como las simples y las complejas. Las simples son las que van analizando parte por parte de cada uno de los objetos que puede llegar a percibir. Y las complejas son las que agrupan lo que ven las neuronas similares hasta llegar a completar lo que es una imagen. Dentro de la computadora, nosotros al aplicar este tipo de redes, debemos determinar si es una imagen a blanco y negro o color, ya que es un trabajo diferente para una imagen que es a color o una imagen que es a blanco y negro. Si nosotros la trabajamos a blanco y negro, debemos ir determinando cada uno de los píxeles que se encuentran. Y dentro de nuestra red, esa será nuestra capa de entrada. Por ejemplo, en esta imagen, si se trabaja con una imagen de un 4, tenemos que analizar cada uno de sus píxeles. Si su tamaño de imagen es de 28 por 28, tiene que ir analizando píxel por píxel, uno por uno, hasta llegar a completar lo que son todos los píxeles que componen la imagen. Por lo tanto, después de eso, y una vez que se encuentran en nuestra capa de entrada, lo que vamos a hacer es que vamos a asignarle a cada uno de los píxeles un valor entre 0 a 255. Esto para determinar qué tan oscuro, qué tan clara es la imagen. Si es muy oscuro, muy claro, si va en tonos grisáceos, o grisáceos claros, o grisáceos oscuros, etcétera, etcétera. Cuando se trabaja al principio, va a funcionar únicamente con datos que son precisos. Si es que son muy grandes o muy pequeñas, pero de acuerdo a un rango que ya se le dio. Y aparte, mientras nosotros la programamos al principio, esta va a tratar de buscar similitudes con los ejemplos que nosotros le hayamos dado mientras fuéramos entrenando a esta red. Ahora bien, hay que decir que un píxel por sí solo no define una característica. Es decir, si nosotros solamente tomamos un píxel, esta no nos va a decir qué es, qué tiene, sino que solamente es eso, es un solo píxel. Es como, por ejemplo, si nosotros dijéramos de esta imagen, si nosotros la acercamos lo más posible hasta, hasta que ya no podamos acercarla más y veamos que solamente son tonalidades, podemos, no podemos deducir exactamente qué es lo que queremos observar o qué es exactamente lo que tenemos enfrente a nosotros. Por ejemplo, si nosotros la posicionamos de esta manera, vemos que tiene tonalidades muy oscuras, muy claras, aquí forma un pico, etcétera, etcétera. Pero tenemos que ir asignando valores y mientras los valores que se le van definiendo van formando características especiales. Y después de ello se van a ir agrupando poco a poco hasta que encuentre algo o se le dé sentido, se le dé una forma, etcétera, etcétera. Nos, por ejemplo, hasta llegar a obtener lo que es la composición de toda la imagen. Cuando nosotros hacemos esto, tenemos que basarnos en las características de la imagen y no en sus píxeles, como lo había mencionado. Por lo tanto, al querer ocupar una red neuronal la vamos a volver convolucional para que realice un proceso que reciba los píxeles de cada imagen, extraiga las características principales o las más importantes de cada una de ellas y que de ahí vaya agrupando poco a poco, dependiendo de lo que la capa o la red requiera, y así se puede ir clasificando en otro tipo en sus otras capas. Estos tipos de redes pueden aprender a extraer las características por sí solas y nosotros no tenemos que decirle qué es lo que tiene que buscar. Y conforme se van entrenando estas características, más conocimiento puede ir adquiriendo, como se había mencionado. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que son llamadas redes convolucionales, como lo había dicho al principio, se basan en dos neuronas que son
capas neuronales simples y complejas. Y si nosotros comenzamos a definirlas dentro de la red, al principio vamos a trabajar lo que es una capa de convolución. Por ejemplo, una vez que ya tenemos nuestra red y nuestra capa de entrada, lo que va a ir haciendo es que va a tomar cierto grupo de píxeles, va a ir adquiriendo las características más importantes de cada una de ellas y va a retornar la misma cantidad que se le fue analizando. Además, dependiendo de los píxeles alrededor y los cambios, es como si, es como podemos nosotros decir que a lo mejor la imagen tiene una orientación vertical o horizontal o está volteada a 35 grados, etcétera. Todo depende de sus píxeles a su alrededor, pero siempre y cuando hayan sido procesadas a través de esta capa. Además que cuando la trabajamos dentro de la red neuronal, no le decimos cuántas neuronas tiene que tener toda la capa, sino que vamos a ir mencionándole cuántos núcleos puede utilizar, de qué tamaño es conforme va a ir utilizando, de qué tamaño es la imagen que se va a analizar, de qué tamaño quiere que se analice cada uno de los píxeles, a lo que le vamos a decir que va a ser la matriz, cuál va a ser el parámetro, si va a ser una matriz de 3x3, una matriz de 2x2. Todo depende del rango que queramos abarcar para que nosotros, bueno, para que la capa de convolución vaya haciendo este análisis. Y el número de canales. El número de canales es la que marca la diferencia entre cómo trabaja con una imagen en blanco y negro de cómo trabaja con una imagen si fuera a color. La capa de entrada pasa por la detección de todos los píxeles, como habíamos mencionado, y después de ello va ajustándose los valores entre sus núcleos para después ir analizando matriz por matriz, sección por sección de cada una de ellas para extraer lo que es más importante. Después se hará exactamente el mismo proceso con una imagen a color, salvo que ahora se va a pedir lo siguiente. Como los canales para cuando se trabaja en blanco y negro solamente es uno, para las de color se van a manejar tres. Es decir, que va a manejar lo que son los colores azules, los verdes y los rojos, ya que las imágenes se basan principalmente en este tipo de colores. Por lo tanto, al pasarla por la capa de convolución, cada una de las secciones de las que se va a analizar la imagen van a tener otros tres matrices, unas tres secciones más, otras dos secciones más, en este caso para formar tres, para que así analice las que son las del color rojo, qué tan rojizo puede ser o qué tan claro puede ser, o qué tal azul o qué tan verde pueden ser. Para esto sirven los canales para ir determinando entre cada una de estas tres tonalidades. Y a partir de ello, empezar a sacar sus características más importantes. Por ejemplo, en esta imagen, supongo también es de 28x28, pasan cada uno de sus píxeles a la capa de entrada, entran a la capa de convolución y dentro de cada uno de sus núcleos, en los que dividimos la imagen, es decir, que vamos a agruparla en 32, por ejemplo, si no pueden ser más, pueden ser menos, etcétera, etcétera. Todo depende de cómo nosotros queramos acomodarla. Dependiendo de los núcleos que tenga, es como nosotros vamos a ir generando otras para lo que son los demás colores. Por ejemplo, esta puede ser la del azul, esta puede ser la del verde y esta la del rojo y así sucesivamente con cada uno de los núcleos, llegando a formar, en este ejemplo, por ejemplo, 96 convoluciones, pero que al final van a retornar en las más importantes, van a retornar en las 32 que se obtenían. Por lo tanto, no es lo mismo decir que vamos a trabajar en una imagen a blanco y negro como si fuéramos a trabajar a la de color, porque nosotros aquí podemos determinar qué tan azul puede llegar a ser una sección, o si nosotros transformamos toda la imagen a los tonos azulescos, bueno, o a los tonos azules, determinar cuál es la que tiene un mayor tono de azul, cuál es la que tiene un menos tono de azul, que puede llegar a ser oscuro, claro. Y así lo mismo con el verde y así lo mismo con el rojo. A diferencia de como fuera en el blanco y negro, que solamente se manejan dos colores, pero que manejan sus parámetros, supongo que en qué tan oscuro, qué tan claro puede llegar a ser.
Ahora bien, lo que nosotros podemos realizar como ejemplo dentro de, por ejemplo, en Google Colab, es ir determinando cuáles son las capas que llegamos a ocupar, cuáles son las capas cuál va a ser el proceso de entrenamiento, cómo vamos a ir dividiendo los valores de cada uno de ellos para ir obteniendo cada una de sus partes. Así que, por ejemplo, si lo comenzamos en una red que al principio ya se hizo, una red, por así decirlo, sencilla, tenemos que ir paso por paso, parte por parte, comenzando con nuestras librerías. Y como vamos a manejar imágenes dentro de bueno, ejemplos de imágenes, las extraemos, vamos determinando variables de las pruebas que vamos a ir realizando y normalizamos lo que son los datos. Es decir, que vamos a parametrar si tiene valores de 0 a 255, que son las tonalidades de azul, perdón, de blanco, de negro, y las vamos a transformar para que sean valores de 0 de 1. De ceros van a ser tonalidades, supongo que oscuras y uno claras. Así que las normalizamos, perdón, y a partir de ello vamos a ir determinando cómo podrían ser estas imágenes. En este caso, este código va a ir analizando imágenes para ver qué número puede llegar a ser, si 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9. Y a partir de ello ya comenzamos lo que es el análisis. Nosotros vamos a ir tomando las imágenes y vamos a decirle, bueno, va a ir mostrando el ejemplo de cómo está, de la página que nosotros la extraímos. Y a partir de eso le decimos que vaya creando el modelo. Por ejemplo, este tiene una principal. Le- Aquí podemos ver lo que mencionaba, que se tiene que parametrar correctamente qué es lo que queremos, de cuánto es la imagen y el valor que le podemos asignar de los canales, si va a ser 1 o 3, dependiendo si es una imagen a color o blanco y negro. Luego vamos a ir poniendo lo que son las capas, si es que llegamos a ocupar capas densas. En este caso sí, por lo tanto vamos a crear 3. Y a partir de esto generamos nuestro modelo. Vamos a usar un optimizador llamado Adam y va a ir sacando la veracidad de cada uno de los parámetros que se le están dando. Y a partir de ello le decimos qué tantos lotes va a ir trabajando, cuántas secciones va a ir analizando y posteriormente entrenamos el modelo. En esta parte que son las épocas o epochs, podemos decirle cuántas veces va a ir repitiendo cada una de las imágenes para que éste vaya diciendo, esta puede decir que es el 4, este puede ser el 3. Todo depende de qué tantas vueltas le podamos dar para que la red vaya aprendiendo por sí sola cómo se compone cada uno de los números y así puede ir determinando por su propia cuenta cómo es, por ejemplo, el 5 o si nosotros llegamos a escribir el 1, cómo va a ser el 1, etcétera, etcétera. Así que, por ejemplo, si nosotros lo ejecutamos, pueden ser más épocas, como decía, pero en este caso le puse unas cuantas menos para que se optimizara el proceso. Y una vez ya teniendo lo que son las épocas, va a decir que el modelo ya ha sido entrenado. Y si nosotros llegamos a aplicarlo dentro de una página o en algún teléfono, etcétera, etcétera, todo depende de cómo nosotros querramos aplicarla, por así decirlo. Es como va a ir parametrando cada una de sus secciones. Por ejemplo, bueno, este fue el ejemplo de cómo fuera en una red simple, como la primera que se realizó. Si se empezara a realizar en lo que es una red convolucional, es decir, ya con unos cuantos parámetros de más y con las mismas funciones, algo que ahora va a ir analizando tanto de forma simple pero compleja, como le había dicho, que de la simple pasa a la compleja, y así se van alternando hasta tener algo más concreto y que se le dé un tanto más de forma. Se realiza exactamente lo mismo, salvo que se agregan más datos, como son variables de entrenamiento y de pruebas, qué tanto más se van a normalizar. Las clases se mantienen exactamente igual. Muestra los ejemplos de las imágenes que puede analizar.
Y aquí es donde ponen las demás capas. Como había dicho, las capas de convolución son las que van empezando a analizar el alrededor de cada uno de los píxeles y así es como va a ir agrupando de poco en poco. Tenemos la capa con la entrada inicial, luego la capa convolucional, es decir, qué tantos núcleos va a aceptar, de qué tamaño va a ser la matriz y el tamaño de la imagen y si es a color o blanco y negro, que en este caso como son imágenes nada más van a ser de un solo canal. Y posteriormente se le agrega la capa de agrupación. En este tipo de capas va a ir agrupándolo, por así, como dice su nombre, a los resultados de las convencionales que le hayan sido más importantes, es decir, las que hayan resaltado más, las que tengan características más notables. Y dentro de las redes neuronales y también en el proceso humano, este tipo de redes no solamente es una sola de convolución y una sola de agrupación, sino que se van alternando de poco en poco, haciendo que tras una deconvolución le siga la capa de agrupación que le corresponde y a partir de la agrupación pueda realizar aún más convoluciones o le podemos agregar más funciones, menos funciones, que realice más, que realice menos y a partir de eso vuelve a sacar todo el proceso y después de ahí pase nuevamente a la de agrupación para ir sacando lo más importante y nuevamente vuelve a la de convolución y después a la de agrupación y puedes llegar a hacerlo así infinitas veces hasta que nosotros bueno, hasta que obtenga el resultado que se le pide o uno similar. También le decimos cuántos lotes va a poder ir trabajando, se entrena la red, pueden ser más veces, pueden ser menos, etcétera, etcétera. Y como trabaja con más capas y como trabaja con más procesos, este tipo de redes tardan un poco en realizar el entrenamiento porque tienen que parametrar todos los nuevos datos que se le dieron, todas las nuevas funciones, todas las nuevas actividades que se le dieron, etcétera, etcétera. Así que mientras se realiza esto, pasamos a la que tiene un dropout o la que tiene muchísimos más datos, o como menciona en el video, que son redes que tienen un aumento de datos, es decir, que pueden analizar muchísimos más datos que los que realiza normalmente una red convolucional. Esto es como que una agrupación mucho mayor. Por tanto, cargamos nuevamente los datos, colocamos la forma correcta en la que vimos, si es que es una imagen de 28 por 28 píxeles, si es que tiene más, si es que tiene menos, cómo es que las normalizamos, muestra las imágenes de ejemplo. En esta va a determinar si es que hay algún detalle, si es que nosotros llegamos a inclinar la imagen un poco más, un poco menos, si es que la hacemos horizontal o vertical, si la rotamos a 90 grados o si está volteada, etcétera, etcétera. Este tipo de redes son las que ayudan a como que determinar, sin importar qué posición es la que tiene la imagen, porque una red normal podría analizar esta imagen, siempre y cuando le digamos que a lo mejor es una imagen de 720 por 1280 píxeles, etcétera, etcétera. Pero si nosotros la llegamos a volver a analizar después del entrenamiento de la red y le mostramos esto, se va a confundir, porque dice, a ver, tú me diste una imagen inicial así, por ejemplo, y ahora me la estás mostrando así, esto no tiene sentido, para mí no funciona, para mí esto está mal, para mí no, para mí esto no me va a dar algún resultado. Así que lo que busca hacer este tipo de redes es que dependiendo de a lo mejor la rotación que se le dé o qué tan chico, qué tan grande puede ser, es como puede ir determinando un poco más lo que va a ir realizando, por así decirlo. Muestra los ejemplos para que va a ocupar durante su entrenamiento. Ponemos su modelo. Aquí podemos ver que están las capas de convolución y de agrupación, que en este caso ocupa 2 y 2. Y después de esto se ocupan lo que son las demás capas como las densas, que se ocupan desde siempre, la principal y la que se le agrega el dropout. Como investigación rápida, ¿qué es el dropout? Bueno, en redes, para que sea un poquito más específico, es el que, bueno, aquí podemos ver como una definición rápida,
que es la que reduce el sobreajuste en las redes neuronales, es decir, que va a ir abandonando o va a ir quitando procesos que considera que no son importantes dentro de la red para que si nada más deja las que son más importantes y así sea un poco más rápida en analizar lo que se le está presentando por delante. Después de esto, menciona qué tipo de transformaciones puede tener para que pueda ir haciendo ese balanceo. Y a partir de ello también se le realiza su entrenamiento y pueden ser más épocas, pueden ser menos. Y con esto se tiene lo que son los ejemplos de los códigos de cada una de las redes. El ejemplo que nos mostraba este chico llamado Ringatech en YouTube, nos decía que nosotros podemos poner algún número y dependiendo de los tipos de redes que ya mencioné, es como puede ir mencionando qué tipo de número es el que se presenta por delante. Por ejemplo, si yo llego a escribir el 1 de esta forma todo feo, le damos en predecir y en esta a lo mejor nos dice, pues es que yo veo cómo está en el denso que son 8. En el convolucional que analiza parte por parte dice, no, yo veo aquí un palito y aquí otro palito, para mí esto es un 1. Y si nosotros le damos, o bueno, lo aplicamos a una red convolucional con muchísimos más datos y con un dropout, con un abandono, dice, no, para mí esto es un 7. Así que, volviéndolo a analizar, vamos a poner a lo mejor un 8, todo feo y un poquito volteado. Le decimos predecir. En el denso dice, no, esto para mí es un 9. Y en el convolucional y en los demás dice, no, esto para mí es un 8. Porque estos dos analizan un poco qué tanto puede llegar a estar inclinado, qué tanto no puede estar inclinado. Y en base a ello puede empezar a analizar a partir de la convolucional. Todo esto es un proceso de capas, es decir, cada una aprende de la otra, hasta que al final llegan a un resultado que pueden ser los números que se le pidieron que podía parametrar. Y como un último ejemplo ponemos un 2, damos predecir, y, y al final nos dicen todas que sí, no, para mí esto es un 2. Y a partir de ello es como estas siguen aprendiendo de esta manera. Pero para el caso de las imágenes se recomienda que se comience con una red convolucional, que es la que va a ir comenzando a extraer cada una de las características de ella que la vuelven única y así ir agrupando poco a poco hasta obtener lo que es un resultado. Como mencionaba con los ejemplos de las imágenes, si nosotros comenzamos con algo así en nuestra matriz, va a ir de todo esto, va a ir analizando píxel por píxel, parte por parte, extrae las más importantes y así se va en cada sección. Por ejemplo, esta es la sección 2, esta es la sección 3, la 4, etcétera, etcétera. Y a partir de ello extrae lo más importante y nos genera un resultado. Si nosotros queremos que haga más, pues va a realizar más convoluciones, va a hacer más agrupaciones, se van a obtener resultados diferentes. Y así sucesivamente. Esto sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver. No te olvides de pasar por los demás videos de las actividades de aprendizaje y nos estamos viendo. Muchas gracias. Sha, 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 sha.